Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos un tema que, no saben. Literalmente es el cotilleo que todos estábamos esperando, la bomba, el notición, la exclusiva que nos dejará a todos boquiabiertos. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, Hande Erçel. Sí, la misma Hande que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que sigue arrasando con cada proyecto que emprende. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar una entrevista que... Les prometo que es imperdible. En ella Hande se sincera como nunca antes, y nos regala detalles que nos harán verla, sentirla y comprenderla de una forma completamente nueva. Así que prepárense para tomar nota, porque esto va a estar lleno de revelaciones, de emociones y, por supuesto, de los looks increíbles de Hande. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada y, por supuesto, darle un buen like a este vídeo si te gusta. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel. La entrevista, madre mía, la entrevista. Fue realizada para la prestigiosa revista turca Cosmopolitan Turkiye en su edición de este mes. El ambiente, por lo que se puede percibir, es íntimo, tranquilo y eso, créanme, se nota en la forma en que Hande se abre. Desde el primer minuto se puede sentir una conexión genuina con la entrevistadora, la reconocida periodista de moda y cultura, nombre de la entrevistadora, una confianza que le permite a Hande ser ella misma, sin filtros, sin máscaras. Y eso para nosotros, los fans, es un regalo invaluable. Comienza hablando de su niñez, un tema que siempre despierta curiosidad y fascinación. Hande comparte recuerdos vívidos de su infancia, de su pueblo natal, Bandırma, en la provincia de Balıkesir, una ciudad costera con una rica historia y una belleza natural impresionante. Nos transporta a las calles adoquinadas, a los aromas de las especias y el pan recién horneado, a las risas de los niños jugando en la plaza principal. Nos habla de cómo su abuela, una mujer fuerte y matriarcal, fue una figura clave en su vida, inculcándole valores como la honestidad, la perseverancia y el amor por la familia. Nos revela que desde muy pequeña, soñaba con ser actriz. Rememora las tardes en las que junto a sus amigas, improvisaban obras de teatro en el jardín de su casa, utilizando sábanas como telones y ramas de árboles como micrófonos. Nos cuenta cómo imitaba a sus actrices favoritas, aprendiendo sus diálogos de memoria y practicando sus gestos frente al espejo. Esa chispa, esa pasión por la actuación, ya ardía en su interior desde una edad temprana, un fuego que la impulsaría a perseguir sus sueños con determinación. También nos habla de sus aspiraciones de niña, no solo de ser actriz, sino de ser la mejor en todo lo que se proponía. Nos confiesa que a menudo sentía la presión de destacar, de cumplir con las expectativas familiares, de ser una alumna ejemplar, una hija perfecta. Es interesante ver cómo incluso en esa etapa, ya se vislumbraba la fuerza, la disciplina y la exigencia que la caracterizan, cualidades que sin duda le han ayudado a triunfar en su carrera. Nos muestra un lado vulnerable reconociendo que a veces, la búsqueda de la perfección puede ser abrumadora, pero que aprendió a equilibrarla con la autoaceptación y la compasión. Un punto clave en la entrevista es su reflexión sobre la fama. Hande se sincera sobre cómo la fama, esa fuerza arrolladora que la catapultó a la fama mundial, la ha transformado, tanto personal como profesionalmente. Habla de la montaña rusa emocional que ha supuesto lidiar con la presión constante, con los rumores infundados, con las críticas despiadadas que a menudo se esconden tras el anonimato de las redes sociales. Comparte sus estrategias para mantenerse firme ante la adversidad, para no perder de vista sus valores y para proteger su salud mental. Nos cuenta cómo ha aprendido a construir una coraza protectora, a discernir las opiniones constructivas de las destructivas, a rodearse de personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Reconoce que la fama le ha quitado privacidad, que ha dificultado el mantenimiento de una vida personal tranquila y anónima. Pero, lejos de lamentarse, se enfoca en el lado positivo de su popularidad, en la oportunidad que tiene de llegar a millones de personas, de inspirar, de influir positivamente en la sociedad y de utilizar su voz para causas importantes. Destaca la gratitud que siente por sus fans, por el cariño incondicional que le brindan a diario, por el apoyo que le dan en los momentos difíciles. Nos revela que a menudo, lee los mensajes que le envían, que se siente conmovida por sus palabras de aliento y que en
Muchas ocasiones encuentra en ellos la fuerza para seguir adelante. Reconoce que sus fans son su mayor tesoro, su fuente de inspiración y su motivación para seguir trabajando duro. Y aquí, mis queridos, se aprecia la madurez, la conciencia y la capacidad de análisis que la han convertido en la persona que es hoy. Es una mujer que ha sabido aprovechar la fama, que ha aprendido a vivir con ella y que, en lugar de sucumbir a sus peligros, la utiliza como una herramienta para el bien. También aborda un tema crucial y cada vez más relevante, la salud mental. Ande, con una valentía admirable, comparte sus propias experiencias con la ansiedad, con el estrés, con la necesidad de buscar ayuda profesional en momentos de dificultad. Nos revela que en ocasiones, se ha sentido abrumada por la presión, por las exigencias de su trabajo, por las dificultades de la vida. Nos cuenta cómo aprendió a reconocer los signos de alerta, a identificar las emociones negativas y a buscar ayuda sin tapujos ni vergüenza. Nos anima a hablar abiertamente de nuestras emociones, a romper el tabú que aún existe en torno a la salud mental, a buscar apoyo en nuestros seres queridos, en profesionales de la salud mental y en grupos de apoyo. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una señal de fortaleza y de coraje. Ande nos revela que a través de la terapia y del autoconocimiento, ha aprendido a gestionar sus emociones, a desarrollar estrategias para afrontar el estrés y la ansiedad, y a priorizar su bienestar mental. Nos anima a hacer lo mismo, a cuidar de nosotros mismos, a practicar la autocompasión y a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Un aplauso para Ande por su valentía, por su honestidad y por ser un ejemplo para tantas personas. Por supuesto, no podemos hablar de Ande sin sumergirnos en su brillante trayectoria profesional. En la entrevista, ella repasa con detalle su camino en la actuación, desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, y nos brinda una visión íntima de su proceso creativo. Nos cuenta cómo elige sus personajes, cómo se involucra en la construcción de cada uno de ellos, y cómo se prepara para interpretarlos con pasión y entrega. Nos revela que a la hora de elegir un personaje, se fija en su complejidad, en su humanidad y en su capacidad para conectar con el público. Busca personajes que la desafíen, que la saquen de su zona de confort, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y que le ofrezcan la oportunidad de crecer como actriz. Nos cuenta que se sumerge en la historia, que investiga sobre el contexto en el que se desarrolla, que estudia la psicología del personaje y que a menudo se inspira en personas reales. También nos revela detalles interesantes sobre el rodaje de Love is in the Air, la serie que la catapultó a la fama internacional. Nos cuenta cómo fue la experiencia de trabajar en este proyecto, cómo fue la conexión con su CEO protagonista, el talentoso Kerem Bürsin, y cómo esa serie cambió su vida para siempre. Habla de la química que surgió entre ellos, de la complicidad que se forjó durante el rodaje, y de cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Nos cuenta cómo el éxito de la serie le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, a nuevos mercados y a nuevos desafíos. Además, Ande también habla sobre sus proyectos futuros, sobre sus sueños y aspiraciones como actriz. Nos adelanta algunos detalles sobre sus próximos trabajos, sobre los personajes que está interpretando y sobre los retos que está enfrentando. Nos deja con la miel en los labios, generándonos una gran expectación y una enorme curiosidad. Se nota la pasión que siente por su trabajo, el compromiso que tiene con su profesión y la ambición de seguir creciendo y aprendiendo. Nos revela que le gusta explorar diferentes géneros, que le gustaría trabajar con directores y actores de renombre internacional y que sueña con llevar su talento a la pantalla grande. Estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo con su talento, su versatilidad y su dedicación. Y claro, como era de esperar, la entrevista toca el tema de su vida amorosa. Ande, con la elegancia y la discreción que la caracterizan, habla sobre sus relaciones, sobre lo que busca en una pareja, y sobre la importancia de la felicidad y el bienestar personal. Aunque no entra en detalles escandalosos, respetando su privacidad, sí deja entrever su postura sobre el amor, sobre el respeto, sobre la necesidad de encontrar una conexión profunda y sincera. Nos transmite la importancia de la autenticidad, de la honestidad y de la compatibilidad en una relación. Nos cuenta que busca un compañero que la entienda, que la apoye en sus proyectos, que respete su espacio y que comparta sus valores. Nos revela que la felicidad y el bienestar personal son sus prioridades, y que busca una relación que le aporte alegría, equilibrio y crecimiento. También destaca la importancia de mantener su vida privada protegida, de preservar su intimidad y de no exponerse innecesariamente a los focos mediáticos.
Y honestamente creo que todos entendemos y respetamos esa decisión, ya que la preservación de su intimidad personal es fundamental. Otro aspecto muy interesante de la entrevista es su compromiso con causas sociales. Ande, como sabemos, es una persona muy involucrada en la protección del medio ambiente, en la lucha contra la violencia de género, en la promoción de la educación y en la defensa de los derechos de los animales. Nos cuenta cómo se siente responsable de utilizar su plataforma para generar conciencia, para movilizar a la gente y para abogar por un mundo más justo y sostenible. En la entrevista habla sobre su labor como embajadora de L'Oréal Paris, en donde ha participado en campañas sobre empoderamiento femenino y sostenibilidad. También nos habla de su participación en diferentes proyectos para recaudar fondos para causas benéficas, como la lucha contra el cáncer infantil y la protección de los animales en peligro de extinción. Nos cuenta cómo se siente realizada al poder utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Es admirable ver cómo utiliza su fama, que consiguió gracias a su trabajo, para ayudar a los demás, para generar un impacto positivo en la sociedad y para defender los valores en los que cree. Ande nos demuestra que la belleza, la fama y el éxito pueden ir de la mano con la solidaridad, la empatía y el compromiso social. Además de todos estos temas, la entrevista está llena de anécdotas divertidas, de momentos emotivos y de reflexiones profundas. Ande nos regala su sonrisa, su sinceridad y su autenticidad. Nos permite verla como una persona de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus esperanzas. Y eso, para mí, es lo que hace que esta entrevista sea tan especial. Nos cuenta, por ejemplo, sobre sus hobbies, sobre su pasión por la pintura, por la fotografía y por la lectura. Nos revela que le encanta viajar, descubrir nuevas culturas y aprender idiomas. Nos habla de sus amigos, de su familia, de las personas que la inspiran y la motivan a seguir adelante. Nos revela sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Nos muestra su lado más vulnerable, su lado más humano, y nos demuestra que detrás de la actriz exitosa, se esconde una persona sensible, inteligente y con un gran corazón. En cuanto a la estética, la entrevista está impecable, digna de una revista de moda de alta categoría. Los outfits de Ande son, wow. Siempre impecable, siempre a la moda, siempre con un toque personal que la hace única. Vemos looks casuales, elegantes, sofisticados. Para todos los gustos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su maquillaje y peinado, siempre perfectos, que resaltan su belleza natural y que complementan a la perfección cada uno de sus estilismos. Ande en esta entrevista demuestra ser un camaleón de la moda, ya que se adapta a cada situación y a cada entorno, eligiendo siempre el look perfecto para cada momento. Nos muestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier estilo, desde los más informales hasta los más sofisticados, siempre con elegancia y con un toque de audacia. Hay un detalle que me encantó. Ande habla de sus fans. De cómo su cariño y su apoyo son fundamentales para ella, de cómo la impulsan a seguir adelante, de cómo le dan fuerza en los momentos difíciles. Es muy bonito ver la conexión que tiene con sus seguidores, y cómo valora su cariño incondicional. Nos confiesa que a menudo se siente conmovida por los mensajes que le envían, por el apoyo que le brindan y por el cariño que le demuestran. Nos revela que en sus momentos de duda y de tristeza, encuentra en sus fans el aliento y la motivación que necesita para seguir adelante. Nos muestra su gratitud por su lealtad, por su apoyo incondicional y por su capacidad para comprenderla y respetarla. Nos recuerda que para ella, sus fans son mucho más que seguidores, son una gran familia. Y por supuesto nosotros, sus fans, también la queremos mucho. En resumen, esta entrevista es una joya. Es un tesoro que nos permite conocer a Ande Ercel en profundidad, que nos revela su lado más humano, y que nos inspira a ser mejores personas. Es una entrevista que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre la fama, sobre el amor, sobre la felicidad y sobre la importancia de ser uno mismo. De verdad, no se la pueden perder. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¡Guau, qué viaje! Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en el mundo de Ande Ercel. Hemos explorado su infancia, su relación con la fama, su trabajo, sus proyectos futuros, sus relaciones, sus causas sociales y mucho más. Hemos descubierto a una Ande más auténtica, más sincera y más humana. Hemos aprendido sobre su trayectoria profesional, sobre su proceso creativo y sobre su compromiso con su trabajo. Hemos escuchado sus reflexiones sobre la fama, sobre
La importancia de la salud mental y sobre la necesidad de priorizar el bienestar personal. Hemos conocido su faceta de embajadora de causas sociales y de activista por un mundo más justo y sostenible. Y sobre todo hemos descubierto a una mujer valiente, decidida, talentosa y con un gran corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que por favor, déjenme saber qué les pareció la entrevista, cuál fue su momento favorito, y qué es lo que más les sorprendió de Ande. Me encantaría leerlos. Me interesa saber qué les inspiró de su historia, qué mensajes se llevan de sus palabras y qué esperan de sus futuros proyectos. También me gustaría saber si les gustó el análisis de sus looks, si les pareció interesante su compromiso con causas sociales y si se sienten identificados con sus reflexiones sobre la fama y la vida. Y ahora, como siempre, no se olviden de dejar un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y ya saben, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.